Buenas noches a todas las personas que se conectan en este momento al conversatorio online de INRED digital que se transmite por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Hoy analizaremos lo que conlleva ser un Estado plurinacional y los retos del mismo en situaciones de conmoción social, como lo fue en el paro nacional. En el caso de nuestro país, desde la Constitución del 2008, se constituye como un Estado plurinacional, con lo cual se reconoce la principal demanda de los movimientos indígenas. Sin embargo, el nuevo texto constitucional dejó para resolver por ley problemas estructurales que establece el núcleo de lo que implicará el Estado plurinacional. Para ello nos encontramos con Raúl Yásac Fernández, abogado quichua de Cotopaxi, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en Ecuador, y PhD en Postcolonialismo y Ciudadanía Global por la Universidad de Coimbra, Portugal. Además, es docente e investigador de la Universidad Central. Muchas gracias por estar aquí, doctor Raúl Yásac, y bienvenido. Para iniciar este programa consideramos importante acercarnos a conceptos macros que se contemplan dentro de un Estado plurinacional, y en este sentido estaríamos hablando como el concepto de plurinacionalidad, interculturalidad, multicultural, multiétnico, conceptos que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es su opinión, doctor Raúl Yásac? Muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente creo que hay que hacer algunas precisiones de ahí, porque muchas veces se confunde la plurinacionalidad con Estado plurinacional, o con la multiculturalidad, multietnicidad e inclusive con la interculturalidad. Entonces, ¿qué es la plurinacionalidad? La plurinacionalidad efectivamente nace desde una propuesta de los movimientos indígenas en los años 70, 80. ¿Qué es lo que se plantea desde los movimientos indígenas? Se plantea una autonomía basada básicamente en la autonomía económica, en la autonomía política y en la autonomía inclusive epistémica. Por eso es que la reivindicación en esa época inclusive de una educación propia que después se transforma en educación bilingüe. Pero ¿qué es lo que pasó en el momento en que el movimiento indígena propone la plurinacionalidad? En ese momento hay oposición desde varios sectores y me parece importante destacar dos oposiciones que surgen ahí, desde los partidos de izquierda y desde los partidos de derecha y del gobierno, obviamente. Desde los partidos de izquierda, ¿qué es lo que se dice al movimiento indígena? Se dice que están siendo manipulados por la CIA, por tanto estarían siendo utilizados por la CIA. Mientras que la derecha decía que esa propuesta era una propuesta de fraccionamiento del Estado, porque lo que se planteaba, según la derecha, era el fraccionamiento del Estado en estados pequeños. Y justamente en esos años, en los años 70, aparece un investigador de la Unión Soviética, no recuerdo su nombre, llega acá al Ecuador, y él comparte justamente las discusiones teóricas que se estaban dando en la Unión Soviética sobre el tema de las nacionalidades. Entonces, claro, esta discusión teórica es utilizada por los movimientos indígenas. Entonces, dicen, no, pues, ¿cómo es que los partidos de izquierda nos dicen que estamos manipulados de la CIA cuando en realidad la Unión Soviética es la que estaba proponiendo? Pero también, como la derecha se oponía, entonces, y referente de la derecha es España, entonces, y en España también se discute el tema de las autonomías. Y claro, con respecto a eso, entonces, dice, no, pues, desde el movimiento indígena vamos a utilizar como estrategia el tema del Estado plurinacional. Ahí surge la propuesta del Estado plurinacional, porque antes no es el Estado plurinacional, es la plurinacionalidad, repito, entendido como una nueva forma de organización social, ¿no?, distinta al Estado, porque el Estado colonial, moderno, es un Estado vertical y es un Estado que impone.
Entonces se trataba de una nueva organización social, por eso decía en autonomía política, es decir, un cambio del concepto de política como servicio. La autonomía económica, es decir, básicamente se estaba refiriendo a cómo de alguna manera consumir lo nuestro y no consumir especialmente los productos industrializados. Y la educación, que era importante porque, claro, la educación, como todos sabemos, la educación era y hasta ahora es una forma de adomesticar a las personas y no potencializar su educación. Entonces, la plurinacionalidad en ese sentido, ¿qué es lo que significa en concreto? Significa que se está planteando o cuestionando el Estado colonial. Por tanto, si es que se cuestiona el Estado colonial, se cuestiona también la sociedad colonial y el patriarcalismo. Entonces, por eso es que la plurinacionalidad no parte de las diferencias de los pueblos, de las nacionalidades, de las culturas, como hace la multiculturalidad. La multiculturalidad sí parte de la diversidad, reconoce la diversidad, pero sin cuestionar el sistema colonial y el sistema capitalista. Y lo que hace la plurinacionalidad es justamente cuestionar el colonialismo y el capitalismo y el patriarcalismo también. Entonces creo que ese es un concepto básico que hay que tener en cuenta. Y el Estado plurinacional, tal como está planteado entonces, fue una estrategia, o lo que ahora se denomina como una transición de cómo hacer ese paso de un Estado colonial hacia la plurinacionalidad. Y claro, esa transición es el Estado plurinacional. Pero lastimosamente, claro, en este momento no se discute efectivamente en cómo procesar el tema de la plurinacionalidad en el Ecuador. Solamente quedó ahí en la Constitución y nada más. Y claro, ahora surgen esas discusiones, pero, repito, para mí el Estado plurinacional es una transición de ese Estado colonial hacia la plurinacionalidad. Muchas gracias por aclararnos. Es muy importante tener identificados estos conceptos y cómo se han ido desarrollando específicamente. Haciendo una retrospectiva, estos conceptos ya se han venido trabajando, como lo había mencionado, no solo desde las organizaciones sociales, sino también desde los estados. Con esto se pretendía reconocer la diversidad de la nación, pero se ponía el reconocimiento del carácter plurinacional, es decir, la existencia de varias naciones dentro de un estado. Y como para hacer un recordatorio también, y como un ejemplo, en un principio los presidentes tanto de Ecuador y de Bolivia, y en el caso de Ecuador, Rodrigo Borja durante el periodo de 1988 a 1992, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora del periodo de 1989 a 1993, asimilaron esta demanda por el reconocimiento de la plurinacionalidad con el intento de dividir los estados y las naciones. ¿Qué implica para el Estado ecuatoriano ser un Estado plurinacional? Sus alcances y sus límites. Bueno, tomando en consideración al Estado plurinacional como una transición del Estado colonial a la plurinacionalidad, implica que el Estado tiene que, en primer lugar, interculturalizarse. Y ahí entra el tema de la interculturalidad. ¿Qué significa interculturalizar? Significa cambiar ese sistema colonial de marginación o de deslegitimación, ¿no?, para una forma de convivencia social de respeto hacia todo, hacia todas las diferencias, porque aquí se parte justamente de varios principios. El primer principio sería el principio de la igualdad. O sea, no hay culturas superiores, no hay sistemas superiores y sistemas inferiores, sino todos los sistemas, todas las culturas están en proceso de construcción permanente, y en ese proceso de construcción permanente también están articulados. Y ahí, claro, lo que tiene que propiciar el Estado es justamente cómo hacer que esas diversidades, ¿cierto?, se acerquen
se dialoguen y en ese diálogo se vayan coaprendiendo mutuamente. Y ese es el problema básico del Estado ecuatoriano. Por eso es que surge el tema de la deslegitimación a los movimientos indígenas, a lo indígena, a lo otro, a lo distinto, ¿no? Porque justamente desde mi punto de vista, como estamos en ese proceso de transición, todavía no se ha logrado, o mejor dicho, no empieza ese proceso de transición hacia una sociedad en donde no haya marginación o tratamiento también de inferiorización hacia el otro, ¿no? Dentro de este contexto que con usted, doctor, nos comenta, también es importante, y aprovechando sus conocimientos, el comprender el tema del poscolonialismo. ¿Cree que la sociedad ecuatoriana tiene rezagos del colonialismo como el racismo, la discriminación, opresión, entre otros, justamente topando también el punto de este principio que usted nos señalaba, de la no discriminación, la igualdad? Bueno, yo no soy postcolonialista, entonces ahí tengo algunos problemas. Pero yo sí creo que, o sea, cómo se construye el otro, justamente en el caso de América Latina, es a partir de la invasión de Europa hacia Ecuador. Porque, claro, Europa quería de alguna manera, que será ocultar su atraso. Entonces, para ocultar su atraso, cuando llega a América, que en unos inicios no sabían que habían llegado, entonces se discuten si, claro, si las personas que vivían aquí son personas o no son personas, ¿no? Si tienen alma o no tienen alma. Pero detrás de todas esas discusiones, lo que se pretendía también de alguna manera es justificar los asesinatos, las guerras, las apropiaciones. Entonces ahí se construye el otro como inferior y Europa como superior. Y ese proceso colonial, como ustedes saben, dura mucho tiempo, y también luego con la constitución de la República del Ecuador, ustedes saben que las independencias son llevadas a cabo por criollos, eran que será hijos de españoles nacidos en el Ecuador que habían sido despojados de la administración del Estado colonial. Entonces, claro, por eso es que con la independencia lo que existe es simplemente un cambio de colono, un colono español a un colono criollo. Por eso es que se construye un estado de marginación. Por eso es que desde las constituciones van a decir quiénes pueden ser sujetos de derecho. Entonces ahí están marginados los pueblos indígenas, las mujeres, los menores, los que no saben escribir, los que no tienen bienes. Y eso no ha cambiado hasta ahora. Si bien es cierto, formalmente la Constitución del Ecuador reconoce en el 2008 como Estado plurinacional, formalmente digo porque en la materialidad seguimos funcionando en ese Estado colonial. Entonces desde esa perspectiva, claro, se ven, ¿no? O afloran, no sería aflorar, sino más bien nuevamente las personas y desde el Estado, ¿no es cierto? Hay manifestaciones justamente de ese racismo colonial contra el indígena, contra el otro, y también el patriarcalismo. Entonces, independientemente, repito, yo no soy postcolonialista, pero pues, efectivamente nosotros somos herederos del colonialismo, y en ese sentido aflora en muchos aspectos, y también en el Estado, porque el Estado también es un Estado colonial, ¿no? Podríamos señalar, y tal vez ahí escuchar su comentario, ¿nos mantenemos todavía como en una etapa de colonialismo, o existe ahora un colonialismo pero con nuevos contextos? Obviamente que no es lo mismo que hace 500 años. O sea, ahora es distinto, ¿no? Ahora la forma de marginación, de deslegitimación es de otra manera, ¿no? Es distinto, inclusive ahí entra el mismo derecho, ¿no? Entonces el derecho lo que hace es de alguna manera también eso. Por eso es que hay que tomar en consideración que el derecho es un instrumento.
Entonces, como instrumento también es utilizado desde el poder, desde el Estado, para negar derechos, pero también es utilizado el derecho desde los sectores marginados para, en cambio, reivindicar y para emancipar. Ahora, recordando algunos hechos recién ocurridos, y especialmente dentro del contexto del paro nacional, el movimiento indígena ha sido atacado por varios sectores de la sociedad e incluso por varios profesionales, y justamente de este instrumento del derecho, profesionales del derecho, que aseguran que se está haciendo una lectura equivocada sobre la jurisdicción indígena. Cuéntenos en qué consiste la jurisdicción indígena y sus alcances. Bueno, eso yo creo que ahí no hay mucha discusión porque la Constitución es muy clara. Si usted revisa el 57 numeral 10, las autoridades, perdón, los colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen autonomía normativa. Es claro en ese sentido el artículo 57 numeral 10. ¿Qué significa eso? Significa que en las comunidades, si es que se aplicaría constitucionalmente, se rigen las normas propias de la comunidad. Eso también implica que entonces las normas que dicte la Asamblea Nacional en las comunidades, en estos colectivos, no rigen, excepto la Constitución, porque todos estaríamos cobijados por la Constitución. Entonces, primera cosa, entonces, está reconociendo la autonomía legislativa. La segunda cosa, en el 171 lo que está reconociendo es la autonomía jurisdiccional. Es decir, estas autoridades, estos colectivos, resuelven los conflictos aplicando justamente esas normas y esos procedimientos propios, siempre tomando en consideración que obviamente que todas las justicias tienen un límite y ese límite son los derechos humanos. Pero hay un problema básico, porque si reconoce distintos derechos con distintas concepciones, significa que los derechos humanos ya no tienen que ser interpretados solamente desde un punto de vista único, universal. Entonces ahí entra el tema de la interpretación intercultural de los derechos humanos, que tampoco se ha desarrollado en el caso del Ecuador. Y eso tiene una deuda en la Corte Constitucional. Tenemos esa deuda, y tal vez que nos pueda compartir algún país, algún país que haya avanzado en esta interpretación de los derechos humanos más allá de la mirada eurocentrista. Bueno, hay varios casos. Colombia, con todas sus limitaciones, por ejemplo, ha hecho algunas interpretaciones interculturales, repito, con limitaciones, ¿no? Hay varias resoluciones, por ejemplo, como el caso del fuete, el caso del látigo, por ejemplo, ha hecho interpretaciones interculturales. Me parece muy importante el avance de Colombia en ese sentido, aunque últimamente Colombia se ha quedado también con ese desarrollo. En Bolivia ha habido muchas dificultades, ¿no? Y tampoco ha habido intentos de interpretación intercultural. Se dice de la interpretación intercultural, pero no se dice cómo se debe hacer la interpretación intercultural. Ese es el caso también del Ecuador. En el Ecuador, la misma Corte Constitucional, en el caso Guaranis, dirá al juez que haga la interpretación intercultural, pero obviamente no ha dado los parámetros básicos para hacer la interpretación intercultural, que básicamente significa que se tiene que entender los hechos y el derecho a partir de los conocimientos y los derechos propios de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades que están involucrados en un conflicto. La nueva Constitución ecuatoriana declara el Estado unitario, comunitario y plurinacional. La parte dogmática menciona las nacionalidades indígenas e incorpora otros aspectos de la cosmovisión de los pueblos indígenas, como el buen vivir. Puntualizamos algunos de estos aspectos generales y luego los iremos desarrollando conjuntamente con el doctor. En primer lugar, se reconoce como idiomas oficiales de relación intercultural el castellano, el quichua y el shuar. Declara la promoción de la educación intercultural, reconoce los derechos colectivos a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, tales como mantener la posesión de sus tierras y territorios ancestrales y ser consultados de manera previa, libre e informada sobre planes y proyectos a desarrollarse dentro de los territorios.
participar de sus beneficios y ser indemnizados por los prejuicios que se causen dichas acciones. Reconoce su derecho consuetudinario, sus conocimientos colectivos, desarrolla y protege la educación intercultural bilingüe. Además, reconoce el respeto a la justicia indígena de acuerdo a sus tradiciones ancestrales en comunidades, pueblos y nacionalidades, mientras no sean contrarios a los derechos humanos. Así como también se garantizan las prácticas de la salud ancestral. Estos avances han sido notorios por un trabajo en equidad en relación constante entre los diferentes pueblos. Sin embargo, en el tiempo de vigencia de la Constitución del Ecuador, ¿se ha logrado realmente mirar un cambio? ¿Se ha avanzado o no, doctor? Depende desde la óptica que usted mire, porque si usted mira desde la perspectiva del Estado no hay ningún cambio en cuanto al ejercicio de los derechos reconocidos para los colectivos indígenas. Ni siquiera en el tema del idioma, porque se supone que si el Estado reconoce como idiomas de relación intercultural, todos deberíamos hablar al menos 3 idiomas, ¿no? El castellano, el quichua y el shuar. Y eso no se ha logrado. Entonces, desde ese punto de vista, claro, no habría avances. Más bien lo que ha habido es limitaciones en diferentes ámbitos, ¿no? En la misma Corte Constitucional, en la misma del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, hay una sentencia muy interesante que hace la interpretación sobre el tema de los derechos colectivos. Entonces, desde la institucionalidad del Estado no hay avances desde mi punto de vista. Pero también el ejercicio de los derechos se puede hacer desde abajo, con lo que yo denomino la plurinacionalidad desde abajo, la construcción de la plurinacionalidad desde abajo. ¿Cómo hacer que estos colectivos empiecen a ejercer la autonomía interna? Ahí tenemos el caso de la TOCYA, con muchas dificultades ahí, por ejemplo, que trata de ejercer esos derechos y en muchos de los casos ha logrado ejercer ese derecho de la autonomía, y más bien ese ejercicio que realiza la comunidad de la autonomía interna le obliga a la institucionalidad del Estado a cambiar las formas de relación colonial que existían. Por eso es que ahora, por ejemplo, en la TOCYA de alguna manera hay un mínimo de coordinación con el municipio, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, entonces, desde la plurinacionalidad desde abajo, me parece que varias comunidades están ejerciendo la autonomía, y en ese sentido hay un avance muy fuerte. Y creo que también ese es el resultado de las últimas movilizaciones. Por ejemplo, que las movilizaciones, claro, empezaron en las bases, después tuvieron los dirigentes que liderar bien esos levantamientos que surgen desde abajo, porque estamos hablando de otra lógica distinta de organización, una lógica distinta de política. Entonces me parece que entonces lo que hay que apoyar es justamente el tema del ejercicio de las autonomías desde abajo, internamente. Justamente frente a la respuesta que usted nos ha dado, doctor, ¿cuáles deberían ser los pilares fundamentales que nacen de un Estado plurinacional para garantizar una relación equitativa entre los pueblos? Considerando justamente lo que usted nos acaba de mencionar, esta plurinacionalidad desde abajo, desde las bases, desde las organizaciones, pero ¿cuál sería también el rol que debería plantearse estatalmente? El rol del Estado, primero, tendría que decidir políticamente descolonizar el tema de la educación. Tiene que cambiar el sistema educativo. Cuando digo que tiene que cambiar el sistema educativo, estoy pensando primero en cómo hacer que los niños, los jóvenes, los universitarios potencialicen su capacidad, no aminoren, ¿no? Y segundo, implica que, por ejemplo, la educación tiene que interculturalizarse. O sea, toda la educación no tiene que haber educación intercultural bilingüe para indígenas
o una universidad intercultural para indígenas. Toda la educación, sea primaria, secundaria, universitaria, tiene que interculturalizarse. ¿Qué significa interculturalizarse? Primero, cambiar de cerebro a las personas, donde tienen que aprender a respetar al distinto y tienen que cambiar esa forma de actuación de deslegitimación al otro, de marginación al otro. Entonces, y luego las personas o las instituciones educativas también tienen que propender a la formación de las personas en otros tipos de conocimiento. Por ejemplo, no se ha cambiado ¿qué será el pensum de estudio de las escuelas, de las universidades? ¿Cómo hacemos para que nuestros niños aprendan los otros conocimientos que fueron invisibilizados por la ciencia? Esto solamente estoy poniendo un ejemplo en el caso de la educación. Podemos ir poniendo otros casos, por ejemplo, el tema de la ¿qué será? De la justicia. La salud. Las justicias, por ejemplo, tienen que interculturarse. O sea, la justicia ordinaria tiene que interculturarse. Tienen que prepararse abogados, tienen que prepararse jueces, donde tengan la capacidad de aprender o de entender al otro. Tengan la capacidad de no pensar que lo que ellos saben o lo que el derecho ordinario dice, eso es lo que hay que aplicar, porque hay otros derechos distintos, ¿sí? Entonces, en cada uno de los ámbitos institucionales del Estado se tiene que ir cambiando todo este esquema. O sea, en otras palabras, todo el Estado tiene que interculturalizarse, al igual que las sociedades también tienen que interculturalizarse. Si no se logra esa interculturalización, no estamos hablando de ese proceso de transición del Estado plurinacional a la plurinacionalidad. Por eso sostengo que todavía no llegamos a ese proceso de transición. Y continuamos en una colonización finalmente, un sistema colonial. Luego de reconocer estos principios garantistas de plurinacionalidad e interculturalidad y que nos ha dado este análisis el doctor, en cuanto a las leyes, ¿se ha generado políticas públicas o normas jurídicas que avalen el cumplimiento de estos principios? Las normativas, además de la Constitución, existen otras normativas en los cuales permita realmente avanzar en la construcción de esta plurinacionalidad. No, porque todas las leyes que se han dictado no se ha tomado en consideración justamente el tema de la interculturalidad. Si solamente ustedes ven, por ejemplo, el tema de la ley de aguas, ¿sí? La ley de aguas lo que hace es imponer el sistema jurídico ordinario en las comunidades. Hay otras leyes que inclusive, lejos de procesar el tema de la plurinacionalidad, ¿qué será? Van en contra de la plurinacionalidad. Por ejemplo, el tema del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Donde se establece aparentemente un avance que es el tema de la declinación de competencia. Pero el juez, para declinar la competencia, primero tiene que esperar que la autoridad indígena solicite la declinación. Y segundo, la autoridad indígena tiene que probar. Tiene la carga. Tiene la carga de la prueba. Ahí, por ejemplo, no se está tomando en consideración que las dos justicias están en diferentes situaciones. Una justicia ordinaria que tiene edificios, que tiene presupuesto, que tiene personal, que podría movilizar a las comunidades y hacer el trabajo, y la justicia indígena que no tiene recursos, que no tiene personal como la justicia ordinaria. Entonces, claro, por ejemplo, desde mi punto de vista no hay avances en el tema del ámbito jurídico respecto al tema de la interculturalidad y respecto al tema de la plurinacionalidad. Para ir finalizando, doctor, ¿cómo generar esta transición de un Estado plurinacional e intercultural escrito en la Constitución hacia acciones de hecho? No solo quedándose en propuestas, sino ya llevando y convirtiendo realmente que el Estado ecuatoriano sea realmente plurinacional e intercultural. Yo tengo muchas dudas que desde el Estado, procese el tema de la plurinacionalidad.
o procese al menos el tema del Estado plurinacional. Yo no estoy convencido, justamente por la forma de organización del Estado moderno, occidental, colonial. Desde mi punto de vista no lo hace. El claro ejemplo es de Bolivia, ¿no? En Bolivia tenemos un presidente indígena, muchos funcionarios indígenas que no logró procesar esto. Estamos pensando todavía desde ese estado. Por eso es que yo enfatizo en que la construcción de la plurinacionalidad tiene que irse construyendo desde abajo. Cuando digo desde abajo, no solamente estoy pensando desde lo indígena, estoy pensando también desde la sociedad civil en general, porque hay otro problema, porque también se piensa que la plurinacionalidad es un problema de indígenas. Una cosa muy distinta es que la plurinacionalidad nació como una propuesta dentro del movimiento indígena, pero la plurinacionalidad es en el momento en que el Estado ecuatoriano reconoce al Estado como plurinacional, significa que ya no es un problema solamente de lo cultural, de lo indígena, es de todos los ecuatorianos. Pero repito, yo tengo muchas dudas de que el Estado vaya a procesar. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecer la presencia del doctor Raúl Yassak. Este programa lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube INRED Digital. Recuerden, si tienen sugerencias sobre alguna problemática social a tratar, déjenos sus comentarios en esta transmisión o enviarlas al correo de comunicación @inred.org. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.